Muchas gracias a Carlos Ábalos por el reporte desde Palacio de Gobierno. Buenas noches. Y vamos a conversar ahora con el ex ministro de Economía, Miguel Castilla, precisamente acerca de toda esta situación que se ha generado con el famoso tuit del presidente del Consejo de Ministros, la corrección parcial de lo que sugería ese tuit hecha por el presidente Castillo, y lo que ha ocurrido hoy día, donde han ido a dejar a Plus Petrol efectivamente un documento, pues invitándolos, vamos a decir, a la renegociación. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. Bien, cuéntenos, ¿qué impresión tiene usted de este? Voy a insistir con una pregunta que le he hecho a mis invitados anteriores porque me parece muy importante. ¿Cree usted que este tuit de Bellido es una especie de exabrupto o es una jugada calculada? Porque la circunstancia de que se produzca inmediatamente después del retorno de una gira del presidente con su ministro de Economía para tratar de inspirar confianza a las inversiones extranjeras para que vengan al Perú, es decir, 2 días después sale el presidente del Consejo de Ministros amenazando con nacionalizar una de las inversiones más importantes. Eso no parece, digamos, una circunstancia del azar, ¿no? No, sin duda, Mario. Y esto creo que es un claro ejemplo de por qué las expectativas empresariales están en mínimos históricos, justamente por estas señales absolutamente contradictorias, porque lo que muestran es una total contradicción, por un lado, pero también una total impericia de cómo se hacen estas cosas, en lo formal y en el tema de fondo. En lo formal, digamos, quien le toca por ley negociar contratos, incluidos los hidrocarburos y de gas, es a Perú Petro, no es al Ministerio de Energía y Minas, ni mucho menos a la presidencia del Consejo de Ministros. Perú Petro depende de FONAFE. Entonces, ahí creo que no lo saben exactitud el tema de forma. Y en el tema de fondo, pareciera de que también se desconoce, no se sabe exactamente qué se pretende cambiar, qué se pretende negociar, porque uno pensaría que el problema que les preocupa es los precios elevados del GLP y llegar con gas más barato a las regiones del país. Pero esto no tiene nada que ver la parte, digamos, de producción del gas. El tema es la comercialización. Así es. Es cómo llegar a los hogares, y eso parece ser una cosa que no conocen las autoridades que nos están gobernando. Preocupante, Mario. Claro, además el problema es si existe o no existe una red para trasladar ese gas masivamente a los hogares peruanos. Pero esto podría ser también un discurso político, sencillamente, es decir, de repente, en efecto, no tienen claras las ideas, o de repente, sencillamente, es una especie de espejismo que se crea para lograr un propósito político distinto. A ver, yo creo que quizás sea una mezcla de ambas cosas, una mezcla de impericia, de no saber cómo funciona el Estado, sí, y a su vez querer decir, bueno, si es que si el presidente Castillo, el ministro de Economía, han tenido una gira exitosa, donde han dado mensajes que han moderado, digamos, o han tranquilizado parcialmente a los inversionistas, bueno, ahora para equilibrar toca dar un mensaje disruptivo de esta forma, ¿no? Pero lo que no saben es que ahí no hay comportamientos estancos. Acá la información fluye de lado y lado. Y obviamente lo que se intentó hacer en Nueva York, en México hace unos días, evidentemente lo borran este tipo de exabruptos que genera no solamente zozobra, sino contingencias muy importantes para el fisco. Pero en realidad, disculpe, es peor todavía, porque la gira lo que hace es concitar la atención internacional sobre el ambiente de las inversiones privadas en el Perú. Y una vez que se concita el interés, pues ahí es donde se produce el tuit del señor Bellido. Es decir, ese tuit habría sido pernicioso en cualquier contexto, pero más pernicioso es ubicado en el momento en el que se ubicó. No, evidentemente que ya uno pensando mal, esto se puede prestar a muchas interpretaciones, ¿no? Y cosa curiosa, hoy yendo el presidente del Banco Central a conversar con el presidente, me imagino para definir un poco su ratificación o no, pero esto también muestra que el gobierno trata de segmentar
piensa que lo que ocurrió ayer se puede moderar si es que ratificaban Julio Velarde el día de hoy. Y la cosa no es así. Acá creo que se está jugando con el Estado de Derecho, con la seguridad jurídica en el país, que creo que es lo que nos tiene, digamos, con una economía con expectativas muy negativas, lamentablemente. Entonces, parece que el gobierno no entiende, o un segmento del gobierno, para ser justo, no entiende que lo que genera con una mano la está haciendo con la otra y creando un daño muy grande, ¿no? Es muy difícil reparar la falta de credibilidad y de la desconfianza que generan estas acciones. Ahora, la idea que está detrás de todas estas nacionalizaciones o estos intentos de nacionalización es una vieja idea de las industrias o las empresas estratégicas y que deben estar en manos del Estado, no en manos de privados, menos de privados extranjeros. Esto de aquí, digamos, ha tenido un curso largo en la historia, en fin, de varios lugares del mundo, pero en Latinoamérica señaladamente. ¿Ha tenido resultados positivos eso en alguna latitud? La pregunta es casi retórica, pero entiendo que usted pedía un artículo suyo de algún tiempo atrás que se llama Desmitificando la soberanía energética, que tiene que ver precisamente con esa materia. No, bueno, la experiencia muestra que no ha tenido resultados y estos modelos de Bolivia y Ecuador que tanto se ensalzan son modelos que básicamente se aprovecharon de la bonanza de las materias primas para poder ganar adeptos con políticas nacionalistas de este tipo. Pero, de hecho, en el caso de Bolivia, precisamente, el incremento de impuestos se hizo, digamos, mucho antes que entrara Evo Morales. Y Evo Morales capitalizó políticamente de una medida que había tomado el gobierno de Mesa, que lo precedió. Y en el caso, de hecho, se hablaba de nacionalizar muchas cosas que finalmente no lo hicieron. Hasta el día de hoy, por ejemplo, cuando se optó por nacionalizar los fondos de las AFPs en Bolivia, hasta el día de hoy, Mario, no se ha logrado hacer, luego de casi más de 8 o 10 años, por falta de capacidad técnica en el manejo de estos recursos. Entonces, esto también me hace pensar, al margen de las contingencias fiscales, de una posible nacionalización que de hecho requeriría una ley, digamos que eso es lo que dicta la Constitución y las normas vigentes. Que tendría que hacerle el Congreso. Que debería ser el Congreso. ¿Con qué capacidad se va a manejar un monstruo como Camisea? Sí. No tenemos esa capacidad. Acaban de despedir, digamos, sin ton ni son, a toda la plana mayor de Petroperú. Entonces, ¿quién manejaría, digamos, el suministro del 50% de la energía del país que sale de Camisea? Entonces, la verdad que es bastante irresponsable lo que están haciendo y hay que hablar con claridad. No solamente asustan a la inversión, sino asumen una contingencia operativas, ¿no? Porque, digamos, nosotros hemos hecho cálculos. Yo recuerdo cuando yo estaba en el Ministerio de Economía y Finanzas, que una semana de que el gas de Camisea no llegue al resto del país significa pérdidas de más o menos de 5.000 millones de dólares semanales de pérdidas y de haber un quiebre en el suministro. Entonces, si es que no hay la capacidad operativa de poder manejar, digamos, esa infraestructura que es tan importante para el país, las contingencias van mucho más allá de las legales que podríamos enfrentar ante una controversia en el CIADI. Sí. Ahora, con todo y todo, ¿qué tan verosímil es que la empresa se avenga a esta renegociación? Y si así fuera, ¿cree usted que hay espacio efectivamente para mejorar los contratos a los que se llegó originalmente? A ver, mira, yo creo que hay dos componentes, ¿no? Uno es el renegociar quizá la tasa de regalías, que de por sí ya la carga de las regalías con respecto a las utilidades es alta, digamos, sí, más del 60%. Y por otro lado sería el uso del gas, ¿no? Y el uso del gas para destinarlo al mercado doméstico y no para la exportación. Pero acá hay un dato que es real. El 40% del gas de Camisea suministra al mercado doméstico, el 40% restante a las exportaciones y hay un 20% que tiene que volver a reexportarse porque el mercado doméstico no lo puede absorber. ¿Por qué? Por la falta de infraestructura de comercialización, de almacenes para guardar ese gas licuado. Entonces, acá la verdad es que, digamos, hay toda para entender efectivamente qué cosa quieren renegociar, habría que preguntarse qué problema quieren resolver. Si es un tema de tributos, yo me pregunto, ¿vale la pena
grabar, digamos, a un precio más bajo, como el que tenemos en el mercado local, por ejemplo, que ahora está subsidiado porque ha entrado el GLP. Entonces, eso conceptualmente no tiene sentido porque la carga impositiva sería menor. Y si al final se quiere grabar a las regalías que van hacia afuera, bueno, allá hay contratos y se tendría que entrar nuevamente a un arbitraje. Acordémonos que ya hubo un arbitraje que el Estado le ganó al consorcio Camisea hace unos años, cuando el consorcio le vendía gas no solamente a México, sino lo reexportaba a otros lugares, y el CIEDI le dio la razón al Estado. Eso pasó en 2014, 2015. Sí. Entonces, pero en ese tema ya se zanjó, digamos, el tema el uso del gas reexportado y ese giro del negocio. Si efectivamente quieren llegar con gas barato a la población, bueno, está la masificación del gas, está el Fondo de Inclusión de Seguridad Energética, el FICE, hay otros mecanismos. Y en lugar digamos, de ahuyentar a la inversión, debieran propiciarla, porque el gas que está abajo, digamos, en las reservas que tenemos, solamente tienen valor si es que hay una demanda. Si no hay esa demanda, no sirve de nada. Entonces, creo que no tienen muy claro ni el Ministerio de Energía y Minas, y mucho menos la instancia política, ¿no? Entonces, es preocupante la falta de conocimiento en un sector tan importante para la economía nacional, como es el gas y el impacto que tiene a todo nivel. Muy bien. Muchas gracias al exministro de Economía, Miguel Castilla, por esa... Mario, yo quería... Por favor, sí. Sí. Lo estaba olvidando, disculpe, no, por sí. favor. No, muchas gracias, y más bien... Quería hacer un anuncio, sí. Sí, como parte de tener una población más informada, nosotros en Videncia Consultores lanzamos durante la campaña electoral una plataforma que se llama Propuestas del Bicentenario, que justamente en esta segunda fase, que lanzamientos el día miércoles, estamos defendiendo principios claves como es la promoción de la economía de mercado, la institucionalidad, y esto con el trabajo de personas con experiencia pública, académica, y la idea es hacer un seguimiento y monitoreo de lo que pasa en el país. Entonces, yo aprovecho esta oportunidad para extenderle la invitación a su teleaudiencia para que nos acompañen el miércoles 8:30, los puede buscar en nuestras redes, en Facebook, Propuestas del Bicentenario, donde creo que es importante tener una población informada y que, digamos, presentando alternativas también que sean viables. Así que muchas gracias, Mario, por la oportunidad. A usted. Era Miguel Castilla, el ex ministro de Economía. Buenas noches a él. Y tenemos una conversación más, siempre sobre el tema de los hidrocarburos. En este caso es con el ex ministro de precisamente eso, hidrocarburos de Bolivia, el señor Mauricio